Bienvenidos amigos y amigas a su espacio de comunicación de salud y sanidad Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita CRE Satelital, a nivel nacional y fuera de nuestra frontera, vía Real Audio en el mundo entero. Una vez más contentos, felices y dichosos porque nos encontramos frente a ustedes en esta mesa de trabajo bajo la intención de promover salud, de prevenir los daños para que los ecuatorianos de alguna manera identifiquen y asuman los riesgos, pero al mismo tiempo asuman los factores protectores que de esa forma se podrá crecer, madurar y desarrollar a escala de seres humanos. Ir por el autocuidado es importante, que otros nos proyecten y nos procuren el heterocuidado también lo es, pero estamos en una dimensión donde depende muchísimo de que nos cuidemos. Por algo se dice bíblicamente, cuídate que yo te cuidaré. El día de hoy, amigos y amigas, nos es grato de nuevo tener la presencia del señor doctor Fernando Alcíbar Dueña. Por segunda oportunidad, profesional ginecobstetra, trabaja en la maternidad Enrique C. Sotomayor, con una trayectoria por lo demás probada, con talento y talante que cae por su propio peso. Vamos a dialogar por segunda oportunidad, haciendo una especie de continuidad con el diálogo previo que tuvimos en este mismo programa en relación al principio de la vida. Lo que se llama en buen castellano la procreación y en el mundo capitalista la reproducción. Él es obstetra, pero al mismo tiempo ginecólogo, pero por encima de todo, señor médico profesional a carta cabal. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio de comunicación de salud y sanidad y a CRE Satelital, y al mismo tiempo le agradecemos que haya sacado tiempo para estar aquí con nosotros y con ustedes, que se lo merecen sábado a sábado, que nos sintonizan por muchos años, porque nuestra intención es la de ustedes, crecer juntos. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Bosco, por la invitación para continuar realmente con este tema que quedó pendiente. Hemos recibido muchas llamadas de pacientes, de amigos, que se quedaron ávidos por conocer esta continuidad de que en el parto neumotécnicamente todo es con P. Y realmente es emocionante haber recibido estas llamadas y en base a esa demanda, pues, CRE Satelital me invitó nuevamente, a quien agradezco, y no podemos dejar, pues, en el vacío esta continuidad de este tema tan apasionante en lo personal y en lo comunitario. Y el origen de la vida, Fernando, al principio para unos y al final para otros, y para otros una recirculación de lo que significa la existencia, el principio mismo a través de la fecundación. Y todo comienza con P, me estás diciendo, ya hemos hablado en el programa previo de esta mnemotecnia para que quienes nos sintonizan de alguna manera se enlacen con esta situación que es vital y que no hay ser humano sobre la tierra que no la viva, directa o indirectamente. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, realmente vamos a continuar más que empezar, porque esto quedó creo que 2 sábados atrás, pendiente, y sigue la P, de una reflexión de que quien asiste a un parto con buena naturalidad, una partera con buen apego, con buena alianza, puede evidenciar la brecha cortísima que existe entre la vida y la muerte, y eso se llama un parto. Quien asiste a un parto comprueba en realidad que es tan corto el suspiro, es tan pequeñísimo entre vivir y morir. Por eso hay que vivir con calidad, con calidez, día a día. Continuemos, Bosco, hablando, pues, qué es esto del parto con P realmente, ¿no? Y vamos por esa orden. A ver, ¿cuál sería la primera letra P que podemos utilizar en este recorrido para hacer fácil, para hacerlo didáctico, para hacer sencillo lo complejo y para poder poner en palabras lo que la naturaleza lo hace sin hablar? Sin hablar y observando. Lo más importante, hablando con su cuerpo, con un lenguaje corporal en el 80%, ya que es la mejor forma de comunicarnos con el lenguaje corporal. El 20% hablado y el 80% corporal. Empecemos apegándonos a la naturaleza, es decir, a favor del funcionamiento, la profisis que se llama, o profisiología. ¿De quién? De una mujer que va a parir. Por ahí comenzamos. Esta profisis es la fisiología puesta de manifiesto. Es una parturienta, es una paciente que va a ser asistida por un partero, por un profesional que se ha especializado en esto.
Entonces tiene unas P que son externas en la parte socialmente hablando. En la parte biológica es una paciente. En la parte psicológica tiene su pureza. En la parte social tiene sus parientes. En la parte cultural también tiene una parentalidad. Y en la parte evolutiva, nosotros, los ginecobstetras, evolucionamos el parto con un gráfico que se llama partograma. En lo ecológico asiste a un paritorio. Esas son las P externas que yo llamaría, para luego pasar a las P internas de la paciente en sí. De estas P que tienen en relación circunstancial con quien va a procrear la vida, ¿cuál tiene mayor influencia? Realmente es la suma de todos, pero no podemos desmembrarlas ninguna. Es una paciente que, si realmente es paciente, confía en el médico, en su partero, en su partera, que tiene su psique sanita, tiene su identificación como género, tiene su capacidad de amar y ser amado, tiene sus parientes que la aman, tiene su pluriculturalidad que debe ser respetada. Le vamos a hacer nosotros un partograma en un buen paritorio. No podemos decir que una más relevante que otra, que una más importante, porque una P que falle externamente en su psiquis, en su pureza, en sus parientes, en el partograma mal realizado, entramos a la dificultad o distocias del parto. Hablaste del paciente que tiene la posibilidad de reunir esas características y esas virtudes de la paciencia, que es una virtud muy importante. Más allá de ser pasivo, como en otrora se consideraba, ¿cuán importante en esta persona que está frente a un prestador de servicio de sanidad llamado médico, es importante que esa paciente crea más en ella para que pueda confiar en el prestador de servicio? Es muy importante, es mucho más importante que crea en ella para que ella protagonice este evento reproductivo, para que ella sea la actora de que se lleve a buen término esto, porque la mujer pinta un cuadro vívido, un cuadro con vida. Reflexivamente parece ser que por eso hay más pintores que pintoras, porque un pintor plasma un cuadro hermoso, interpretado por él, uno ve un poco de brochazos ahí de pintura. En el momento en que es comprado por quien lo interpreta, el cuadro pierde vida. No así el cuadro vivencial de la reproducción, la mujer siendo protagonista, teniendo una buena crianza, teniendo pureza, teniendo buena parentalidad, y que se enfrente con una red sanitaria que le permita protagonizar su evento. Entonces, más importante ella que quien lo asiste. Es decir, el paciente es aquel que primero cree mucho en su naturaleza, en su condición, que tiene valía de ser humano, más allá de la estima que puedan darle otros, para poder confiar en la calidad, en la calidez de un profesional que tiene al frente, o de una persona que realiza la medicina, que hay muchos sobre el planeta sin ser médico. Había un libro que decía, en este planeta hay más gente que hace medicina que médico que la practica. Y hace referencia al trato de seres humanos que debemos los profesionales brindarles a aquellos que solicitan en determinado momento el heterocuidado. Porque si uno se puede cuidar por sí mismo, no necesita ir a otro lado. Simplemente coexistir con la naturaleza y las cosas marchan por buena dirección. Pero hemos hablado de varios factores que influyen en el momento de la procreación. Y una mujer que tiene esta noble función, solo de mujeres realmente, de poder dar paso a la procreación, a la vida misma, al milagro de la naturaleza, tiene la influencia de lo que yo llamo el pautaje generacional. ¿Cuántas generaciones hacia atrás deben de garantizarse como correctamente transitadas para que el parto y la procreación y el parto se den de la manera más natural? ¿Cuántas generaciones atrás mínimo en la mujer y mínimo en el varón para que la naturaleza sea la que se exprese y no la civilización la que se impone? En términos claros, no menos de 3, incluso con las enfermedades que pegan hasta la 4ª generación. Pero en este pautaje de que la mujer sea protagonista en su proceso reproductivo, mínimo 3. Es decir, que depende cómo ella fue concebida, como decíamos hace 2 o 3 sábados atrás, con
valores de respeto, de orden y amor, para que se marque el pautaje futuro del parto de esa nueva madre. Se puede decir que si ella fue fruto del amor, o como decía mi hija Gilda Alcíbar García y su esposo Cristian Gilbert, a quien le envió un cariñoso saludo, lo mismo como a Amélie Michel, mi nieta única y exclusiva. Ella decía que la Amélie era fruto del fruto. Y cuando un ser humano realmente es fruto del amor, pasa a ser lazo de unión familiar, fuente de valores y fuente de expectativa. Te refiere que se necesitan no menos de 3 generaciones que hayan transitado por la ruta de la alianza en el apego con lo natural y del amor en el respeto con lo social. Por supuesto, no menos de 3. Y en el supuesto caso de no haber transitado estas 3 generaciones, todo depende de un término que se llama resiliencia, que vamos a entrar en el terreno de caminar en un futuro corrigiendo errores, encontrándose con su pasado, poniendo en práctica su buena o mala crianza para coger lo bueno de ese pasado, de esa crianza, enseñarle como obstetra a comunicarse con su hijo que está dentro del útero y amar la vida más que la muerte. Antes de la comunicación, ¿qué hay para que los esposos que están procreando, para que el prestador de servicio sanitario que está frente a una persona que va a parir, que está en trabajo de parto, qué variables hay para que se dé en buenos términos la expresión de la naturaleza? Bueno, toca a nosotros como médicos entablar una buena relación, es decir, descubrir nuestra identidad y la de quien tenemos enfrente. Para esto tenemos que ver qué realidad vivimos en conjunto. ¿Son fáciles de identificar realidades similares o es más común que nos confrontemos con realidades disímiles, diferentes, que contraponen, que colisionan, que chocan y que son punto de partida para grandes situaciones de obstáculos tipo crisis o desastres? Es que esas son las barreras que se ponen de manifiesto en esta interrelación entre el médico y el paciente, o entre el médico y un cliente, y entre el médico y un usuario, que son entidades completamente diferentes, con realidades diferentes. Primero entonces, vivir una misma realidad, compartir un mismo escenario. Vamos a ponerlo en términos gráficos, como que si voy a jugar fútbol, no puedo jugar fútbol en una cancha donde se patina. Tiene que ser para jugar fútbol. Esa sería la misma realidad. Invitarlo a vivir la misma realidad. Esto implica que la relación entre quien presta el servicio sanitario y quien asesora en salud debe de llevar con quien busca esta asistencia a favor del heterocuidado una relación muy simétrica. En buen inglés, face to face, en buen castellano, cara a cara, y en buen romance, corazón a corazón. Por supuesto. Es fundamental, imprescindible, que descubramos esa realidad en común para poder entrar a la segunda variable. Esta realidad en común se descubre en un diálogo sin voces, simplemente porque nos consideramos en ocasiones, decían, almas gemelas, y todo va a fluir y va a seguir a la fase 2 que tú llamas la comunicación. Por supuesto. Una realidad que sea más dialogal que dialéctica, que sea más de conversación. Dialogal más de corazón que de cerebro. Así es, que sea más de corazón. Un diálogo fluido, una vasta mirada, una mirada muy amable, un tocar a la paciente con respeto, nos va a llevar a que fluya la segunda variable, que es podernos comunicar. Y ahí la comunicación, amigos y amigas, parece la variable importante donde se debe de haber una comunión de ideas. Esa es la comunicación, comunión de ideas para la acción. Pero estas ideas pueden tener como base o como raíz un mundo emocional o un mundo racional. Si el mundo es racional, comulgar en ideas no es tan fácil. Buscar el denominador común en ideas, que es la comunicación, no es tan fácil. Comunicación no es transmisión de información. Comunicación es buscar un denominador común de las ideas que dialogan dos seres humanos en una realidad muy parecida. Y por ese lado va el concepto entonces de comunicación
acción en común, ideas en común, que si vienen desde lo emocional, es más importante que si vienen desde lo racional. Ya decía Fernando, no es lo mismo ser dialogal, es decir, de corazón a corazón, de ser a ser, que ser dialéctico. Yo tengo la razón, pero tú también la tienes, y es prácticamente yo gano, tú pierdes. En el diálogo es un ganar, ganar, y en la comunicación es buscar un denominador común de ideas para las soluciones de obstáculos que la vida nos plantea. Ahora, yo quiero agregar que en este punto de la acción en común, en comunicarse, que no es sencillo, y como decía, es más expresivo que hablado, interviene mucho equivocadamente lo que se llama el nivel cultural. No existe cultura superior ni inferior, simplemente culturas diferentes. Pero quiero enfatizar que la responsabilidad que tenemos como médicos de comprender, de respetar las distintas culturas, las distintas formas de actuar con el ambiente, es eso lo que nosotros tenemos que descubrir para poder comunicarnos. Cada quien tiene su nivel cultural que es igual a costumbres, a crianzas. Y en esa situación de niveles culturales diferentes, de crianzas diferentes, entiéndase por crianza la posibilidad que me dieron a mí desde niño de mantener esa condición, y entiéndase por educación la posibilidad que el niño tuvo de expresarse como tal. Pero no es tan fácil, por eso hay grandes diferencias, y por eso lo heterogéneo es la norma. Lo que no puede pasar en este momento de realidades similares o relación, o de comunicación, o denominador común de ideas, es que seamos indiferentes frente a los obstáculos que compartimos, porque vivimos sobre la gran casa que se llama el planeta. Y luego de esta comunicación o acuerdo, viene el poder compartir lo que actualmente llaman ser grupos, que para otros es el equipo de trabajo, para otros es la familia, que era muy vigente en la época de la modernidad, ahorita en la posmodernidad parece que está en desuso ya, y toca compartir acciones, compartir tareas, compartir actividades, para tratar de solucionar obstáculos, porque unidos somos más. ¿Cómo está la variable interacción en esta relación de procreación y relación médico-paciente y comunicación médico-paciente-pariente-comunidad? Bueno, si las otras variables se han manejado bien, hemos vivido la misma realidad, hemos logrado comunicarnos, vamos a entrar al interactuar. Y esto ya es un paso mucho más avanzado, pero está siendo obstaculizada si las otras dos no han sido bien manejadas. Es decir, si yo no he logrado vivir la misma realidad, si yo no he logrado comunicarme, peor voy a interactuar o a tocar a la paciente, a examinarla. No se puede. Entonces tenemos que ir en ese orden. Me relaciono, me comunico y luego interactúo. Ahora sí puedo decir, señora, si me permite, puedo poner un dispositivo sobre su abdomen, o puedo poner mi mano, con todo el respeto que se merece, puedo invadir la privacidad de su vientre para ver cómo está su niño, porque no deja de ser una invasión. Es decir, que no podemos entrar ni siquiera a poner nuestra mirada si previo a eso no compartimos realidades y las ideas no van por el mismo lado. Pero por supuesto, es que resulta asombroso el derecho, el poder que se nos asigna a los médicos de descubrir la enfermedad, de descubrir cuerpos, de agredir con agujas, y sin previa realidad, sin previa comunicación, no se puede hacer una interacción de esta naturaleza, para luego llegar ahora sí a lo que es la acomodación en la relación médico-paciente. Y dentro de esa acomodación, amigos y amigas, está la adaptación definitiva, donde al ser humano le toca asimilar su entorno, ver si realmente con quien está al frente comparten la misma realidad, si sus ideas son comunes para poder trabajar en equipo o para dejarse ayudar si el caso lo requiere. Eso es adaptarse, y en el próximo bloque de este programa a ver cómo como seres humanos nos adaptamos en el día a día o nos desadaptamos. Y es esa desadaptación que da paso o a una lesión o a una enfermedad, a una discapacidad y en el peor de los casos al fin de nuestra existencia. Continúen con nosotros en Horizontes Médicos, que regresamos después del siguiente corte comercial. Ya, espérate. Va a apagar eso. Aló. Ya.
Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita y en estos sábados realmente de dicha, de felicidad y de alegría, donde nosotros estamos bajo la intención de promover salud, de prevenir daños, porque la convicción de nosotros es elevar el nivel de conciencia a favor de la vida y a favor de la salud. Lo hace CRE Satelital como parte de la responsabilidad social, lo hacemos nosotros, desde quienes promueven, controlan la cabina, como en el caso de Johnny Vinuesa Palma, y todos aquellos que se ponen la camiseta de promotores de salud, porque la salud no es patrimonio de médicos. La salud es un atributo que viene con nosotros y nos toca defenderlo. Para ellos tenemos que unirnos, para ellos tenemos que buscar realidades en común, comunicarnos, interaccionar, para llegar a adaptarnos y poder hacer de este turismo existencial lo mejor posible por nosotros, por nuestra familia y por los otros. ¿Cómo está esta variable última, Fernando, de adaptarnos a la realidad que nos toca vivir? En el caso de la procreación, de este embarazo en principio, encinta posteriormente cuando la ropa ya no queda y cuando comienza a pesar la barriga, ya le llaman gravidez. Para muchos términos que se confunden, pero que sí se los puede diferenciar. ¿Cómo llega la adaptación? ¿Va de a poco? Claro, va de a poco a poco. Una vez que hemos pasado por la realidad, por la comunicación y por la interacción médico-paciente, ya se acomoda la paciente al medio y no le toca o asimilar la situación acorde a su realidad. Por ejemplo, acorde a su recurso económico, acorde a su protagonismo, acorde a su generación pasada, para que ella fluya en este trabajo de parto. Y también esta asimilación y esta acomodación va dentro de lo biológico como para que la persona acepte tener esa vida dentro de sí y no la rechace en el primer trimestre o no termine con el embarazo a mala hora por una decisión pésima y equivocada o no comience el organismo a presentar situaciones como vómito más adelante que se hinchan, que se sube la presión. No es una especie de no asimilación de proceso que se evidencia por señas que nosotros como médicos llamamos signos y síntomas. Por supuesto, esto es una comunicación entre órganos que existe. Me refiero a los órganos fetales, principalmente el encéfalo fetal, es una teoría, pero tiene mucha importancia, tanto es así que se dice que esta comunicación es la que inicia el trabajo de parto. Desde que comenzamos con la náusea en el primer trimestre hay varias connotaciones, varios conceptos que la ciencia ha tratado de interpretarlos. ¿Y por qué vomita la paciente en el primer trimestre del embarazo? Yo lo llevo a este terreno. Pero no todas deben de vomitar. No todas. Si esto no lo merezco, lo vomito. Es como que algo me cayó mal. Tal parece que no hay una asimilación de esta procreación. Es una cuestión impuesta de pronto, ¿no? De pronto falló la realidad o la misma relación que tú decías, se pusieron en una realidad diferente. No es lo mismo vivir de amantes que vivir después de amante con una barriga que va para adelante. Uno, no es lo mismo comunicarse genitalmente que comunicarse social y peor en lo trascendente y espiritual. No es lo mismo interaccionar trascendentalmente que interaccionar de una manera por placer. Y no es lo mismo asimilar situaciones del mundo que asimilar situaciones trascendentes y esenciales que nos permiten manifestarnos como seres humanos. Claro, por eso es que dentro de las funciones vitales de nacer, crecer, reproducir y morir, hay que analizarlas bien porque hay, digamos, personas que están muertas en vida, que no han nacido todavía, que como dicen bíblicamente, hay que morir para nacer de nuevo en Cristo, como se dice bíblicamente. Entonces, no se puede permitir la reproducción en quien no ha muerto ni ha nacido si es que está mal su generación pasada, ¿no? Más aún si hablamos mejor de procreación, ¿no? Por supuesto. Para no entrar en el concepto capitalista de reproducción. Y vamos por el lado de esta estructura importantísima llamada la placenta, para seguir con las P. ¿O quieres ir en otro orden? Vamos en el orden de, una vez que se han conjugado bien las P externas, que yo llamo, la paciente tiene buena generación. O sea, las P externas han abonado a favor de una realidad en común, de una buena comunicación, de una buena interacción y de la asimilación tanto de adentro como de afuera. Entonces ya tenemos una buena paciente, con una buena psicología, pero con una buena buen prestador, un buen prestador unos buenos parientes. Unos buenos parientes. Tenemos un buen paritorio. El paritorio es algo tan privado, no puede ser contextualizado como un hecho público.
es como la cama, es como el dormitorio, es algo tan privado. Entonces podemos tener todo bien, pero un paritorio adverso, le aseguro que va a haber dificultades. Si se rompe la intimidad, si se pierde la autonomía, por muy bien que se quiera hacer, de pronto la práctica no resulta ni eficaz ni eficiente. Así es. Entonces no hay lo que se llama en obstetricia el progreso del trabajo de parto, quien fue analizado por un médico apellido Friedman. Ese progreso tiene 4 variables. Está dilatando. ¿Qué es lo que se dilata? El cuello uterino. ¿A qué velocidad está dilatando? ¿A qué altura está el niño, el feto? ¿Y con qué velocidad está descendiendo? Entonces, eso se llama progresión del trabajo de parto. Va la P de progresión. El niño feto. El niño feto. Perfecto. Entonces, ¿cómo saber si este progreso se está dando? Mira, yo prefiero observarlo. Y si hay que verlo con los dedos. Y en forma muy prudencial, en forma muy perita, en forma muy respetando los niveles éticos de la diligencia, con prudencia, con pericia, con responsabilidad, con autorización de la paciente y en momentos oportunos. No hay que exagerar esta topología, esta medición, este hacer tactos a cada rato, porque hay un grado de dilatación y hay una velocidad de dilatación que ya son cuestiones médicas que no vienen al caso, pero tenemos que saber si esto está progresando en forma correcta, más observando que tocando. Pero definitivamente la observación como un acontecimiento trascendente, así como lo fue el diálogo para las realidades, como lo fue el diálogo para la comunicación, como lo fue el diálogo para la interacción y para la adaptación, donde está la asimilación y la acomodación. Acá en el caso ya de tocar, en el caso de ponerse al lado de la naturaleza, me das a entender que la observación es mucho más importante que percibir a través de los órganos de los sentidos. Claro, observar y con los ojos cerrados, deje tranquila a la parturienta en su intimidad, vigile órganos, signos vitales, como son la tensión arterial, la temperatura, ver las fases que tiene la parturienta en el momento. Si estuviese enferma, en el caso que todo va bien, su fisonomía. Su fisonomía, su expresión, su parte gesticular. Esto es tan privado que parecería tirado de los cabellos, lo que voy a mencionar, tan privado que en ocasiones se ha necesitado de una caricia del esposo, del compañero sexual, incluso hasta tener relaciones sexuales para la correcta progresión del trabajo de parto. Es verdad que uno tiene dentro de sí un sistema nervioso que se llama autónomo y para otros no porque lo pueden dominar, que hace que todas nuestras vísceras y nuestro cerebro y nuestros músculos funcionen más allá de nuestra voluntad, por eso se llama autónomo, y que una parte le llaman el simpático, que se pone activo uno, muy activo y probablemente cansa en ocasiones, y la otra parte se llama el parasimpático o vago porque es lento. Es verdad que este trabajo de parto se da por el lado más del sistema nervioso lento, vago, a tal punto que la pupila de una mujer que está en trabajo de parto es pequeñita. Oye, qué buena acotación, buen comentario. En lo que respecta a una información producida, me ha permitido a mí comparar 2 órganos, pero importantísimos, que son autónomos, y este es el corazón de la madre en este caso, y el útero de la madre. Al útero de la madre le llaman corazón arcaico, y si este corazón arcaico funciona bien, realmente el resto es un corazón. Yo te podría decir rápidamente similitudes. A ver, ambos son voluntarios. Yo no puedo decir que mi corazón deje de latir en este momento. Involuntarios. Involuntarios. Están regidos por el sistema nervioso, como decías, autónomo. No depende de nuestra voluntad. El corazón deja de latir cuando el que nos creó dice hasta aquí llegamos. Y este útero también es involuntario. Tanto es así que una paciente con mucha pureza, aunque esté parapléjica, aunque tenga lesiones en su columna, puede parir sin ningún problema, porque esto es involuntario. ¿En qué más se parecen? Tienen marcadores o estimuladores eléctricos propios, que se llaman marcapasos del corazón, marcapasos del útero. Útero y corazón responden a sustancias químicas. El uno se llama oxitocina, el otro se llaman tónicos cardíacos. ¿Le han llamado a la oxitocina la hormona de la felicidad? A la hormona de la intercomunicación. ¿Has escuchado alguna vez que aunque esté lejos madre e hijo, la madre derrama su leche solamente con escuchar o imaginar el llanto de la criatura? O también suelen decir, siento algo especial en mi barriga
como que se me encoge algo aquí adentro cuando le está pasando algo al hijo, ¿no es cierto? Por supuesto. Entonces tenemos dos órganos muy parecidos que hay que analizarlos, respetarlos, ¿no? Y van a progresar en el trabajo de parto si son respetados. Progresa el trabajo de parto, como te decía, con buena dilatación, con su velocidad, con su altura de presentación y con su velocidad de descenso. ¿Cuándo actúa el obstetra? Cuando ha pasado cierto tiempo, una primigesta que ya debe parir, por decirte, en 12, 18 horas de que inició el trabajo de parto, o una multípara que debe parir en unas 8 o 10 horas, uno ya debe actuar desde el punto de vista médico, con tecnología. Claro, definitivamente más se hace haciendo menos si entramos en el concepto de ayudar a la naturaleza. Y a través de la existencia de especies animales, más allá del prehumano, como llaman, todo se da de manera natural, todo camina por ese lado. ¿Cómo manejar el concepto del tiempo? O sea, ¿qué grafican ustedes? ¿Algún elemento básico para decir todo va bien, como lo hace el que va en una nave aérea y tiene la carta de navegación? Hay un hecho que se lo ha conceptualizado técnicamente ahora, pero en realidad no ha cambiado, y esto fue hecho en las parturientas de África en una hoja de papel cuadriculado. Y ese gráfico se llama partograma. Imagínate en hoja de papel. O sea, nació desde lo cultural, empírico, y fue tomado por lo científico académico. Así es, empezó desde el empirismo, la experiencia, la evidencia, y no hay tecnología que lo tire abajo. Así pasa con todo. Y así pasa con todo. Se ha convertido en un documento desde el punto de vista legal. O sea, tenemos que vigilar el trabajo de parto con un buen partograma en que se ven la dilatación y el descenso del producto. Dice que la naturaleza no mide porque no conoce ni de metros, centímetros, ni de relojes. Aunque sí tiene el reloj biológico que funciona. Pero que nosotros, si queremos usar la racionalidad, tenemos que medir. Porque aquel que no mide no inicia ni siquiera en el proceso del pensamiento científico para poder actuar. Y el médico se apoya en la ciencia y el médico se apoya en la técnica. Pero el médico, como lo hemos dicho más de una vez, es un ser humano que tiene que ir por el lado del arte. Y el arte es la filantropía. El arte es la compasión, el arte es la devoción que tiene para poder aplicar la vocación que tiene en su corazón de ponerse en servicio de su semejante. Y hemos hablado entonces del parto, del progreso que éste lleva, pero hay una estructura que pareciera muy rígida, que hay que vencer. Se ha dicho mucho que nuestra civilización ha hecho crecer el cerebro, ha hecho que se estreche la pelvis al ponernos de pie, pero que ha hecho insensible el corazón. Vámonos por el lado de la pelvis. El ponernos de pie, si tenemos una pelvis muy grande, todas las vísceras saldrían por ahí de una manera, como ustedes llaman, prosidencia, se caerían. Por eso la pelvis es estrecha. Esta pelvis permite a la fecha un parto, tal y cual como se están dando las condiciones. ¿Cuál es la versión que podemos dar en relación a esta estructura ósea llamada pelvis y en relación con el parto? La pelvis es un cinturón, así como hay de arriba hacia abajo el cinturón escapular hecho por los omóplatos, por las clavículas. Tenemos abajo el cinturón pélvico y donde va el cinturón. Tenemos dos tipos de pelvis, una falsa, una pelvis verdadera. La pelvis falsa es la que está pues en la parte superior y la pelvis verdadera del estrecho hacia abajo, que es justamente lo que nosotros tenemos que medir para poder pronosticar si el parto se puede dar o no con relación a las medidas fetales. ¿Se la mide en lo estático o en lo dinámico? A ver, se lo mide, el concepto actual es medirlo en lo dinámico. Tanto es así que se dice que el mejor examen para ver la relación del tamaño del feto con relación niño a la pelvis es el propio trabajo del parto, feto niño. Es el trabajo de parto. Pero se lo ha hecho tecnológicamente desde que se inicia. ¿Cómo se mide la pelvis? Había un examen que se llama pelviscefalometría a través de la radiografía. Pero resulta ser que muchas pelviscefalometrías nos decían, no puede parir. Y de pronto la mujer paría. ¿Por qué? Porque hay procesos acomodativos. Por eso que el mejor concepto del parto es
una acomodación del feto ofreciendo su menor diámetro al mayor diámetro de la pelvis, como un pasajero que va a viajar, ¿no? Entonces así estamos con la otra P, que es la pelvis. Su examen pelvimetría desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista médico, pero dinámicamente es puesta en marcha el trabajo de parto, como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Qué otra estructura vale la pena remarcarla mnemotécnicamente con P en relación a la procreación y al trabajo de parto? Otra estructura que vale la pena es el producto. En este caso lo llamamos producto para llevar la secuencia de la P. Bajo ese concepto de producto, tiempo tuve yo la oportunidad de criticar esa denominación porque caemos de nuevo en el concepto economicista. Realmente más estoy por el lado de llamarlo el fruto, y como diría Gilda Natalia Alcíbar García de Gilbert, el fruto del fruto. Porque si no hay crecimiento generacional, esto que llaman el producto desde el punto de vista de los economistas, no es tal, y realmente, y si es fruto, pues va a ser fruto podrido de pronto. Claro, pero para seguir la secuencia de la P, que es lo que la audiencia pidió, vamos por esta ocasión a seguirlo llamando como producto. ¿Y qué tiene que ver con la relación a la pelvis? Es que el niño producto, el niño feto, lo llamamos producto por seguir la secuencia, como dijimos, puede ubicarse en forma diferente, situacional, con relación a los ejes de la madre. La madre tiene un eje longitudinal de arriba hacia abajo. En el momento en que él se ubique en forma transversa, ya se invirtieron los ejes y no es buen progreso del trabajo de parto. De pronto la situación longitudinal está de pie o está de cabeza o está atravesado en transverso o viene de cara. Entonces viene el producto a definir cuál es el pronóstico del trabajo de parto. Entonces vamos a interrumpirlo y se echa mano a la operación cesárea. Ya tenemos otra P más para pasar luego a la otra P, que es la placenta. Hemos hablado de la pelvis, hemos hablado del producto y vamos a hablar a la placenta en este bloque. Interesante el diálogo que llevamos con Fernando Alcíbar Dueña, obstetra, ginecólogo, médico, doctor, señor, con talento y talante, con una trayectoria por lo demás probada, que por segunda intención y por segunda ocasión nos convoca para dialogar a favor de ustedes sobre lo que significa realmente la procreación desde el corazón. Nos ha hecho una referencia importantísima del corazón que nos mantiene vivo latiendo día a día, pero le ha llamado también al útero corazón arcaico. Vamos a continuar con él dialogando de la manera más fluida y a favor de ustedes que se lo merecen y de nosotros que merecemos que nos sintonicen, porque ese nos mueve, nos inspira y nos hace estar aquí sábado a sábado en esta intención. En el próximo y último bloque vamos a hablar, amigos y amigas, sobre la importancia de otra estructura, la placenta. Ya regresamos. Estamos de regreso, amigos y amigas, en su espacio de comunicación de salud y sanidad, Horizontes Médicos, aquí en su emisora favorita, CRE Satelital, aquella que llega al corazón donde otras no llegan. Estamos sábado a sábado contentos, felices, alegres, porque llegamos a promocionar salud, porque también hacemos la prevención, identificando los factores de riesgo, pero queremos que los ecuatorianos asuman los factores protectores. Si asumimos los protectores y los factores de riesgo, nuestro crecimiento, madurez y desarrollo será a escala de seres humanos y el autocuidado será mayoritario. El día de hoy, en este último bloque y en toda la hora, nos ha acompañado el señor doctor Fernando Alcíbar Dueña, dialogando sobre lo que realmente él proyecta en el día a día. Obstetra, médico, doctor, ser humano. Hemos hablado mnemotécnicamente con P de lo que significa la procreación. Realmente la observación de este milagro de la naturaleza y que nos permite ser reemplazo generacional, nos permite ser reserva natural de la especie y al mismo tiempo la reserva moral de la civilización. Y vamos a hablar en este momento
de la famosa placenta, de aquella que sirve tanto, que para unos es la única estructura biológica que comparten los esposos desde el punto de vista biológico, y por otro lado la menos entendida y la más olvidada en el momento del parto. Nadie pregunta por la placenta después de que nació el niño, pero es muy importante, y en otros países hay un estudio muy profundo al respecto, y el nuestro no se queda atrás porque nosotros sí la tenemos presente. Placenta, órgano importante que mantiene el embarazo y el mismo que da, parece, el punto final a esta maravilla, a este paraíso, al primer paraíso que vive el ser humano. Le llaman el primer Edén. Dicen que el segundo lo vive el niño si sus padres funcionan como tal, si sus esposos funcionan como tal, si la familia es funcional en los primeros 10 años de la existencia del niño. Hablemos de la placenta, Fernando. Gracias por el retorno a la conversación. Esta placenta, poniéndole otra P, es la más peligrosa, la más temida, y seguimos con la peligrosa. Es la más peligrosa para los obstetras. Es la que más... ¿Para los obstetras o para el embarazado? Para todos, para todos. Es a la que más prudencia tenemos que poner. ¿Se tiene conciencia de que esta placenta es peligrosa para quien va a parir y para quien va a estar en el paritorio como prestador sanitario en el caso de la procreación? Yo creo que si la parturienta tuviese conciencia de la placenta, no embarazaría. Por eso es que el embarazo se lo debe permitir más que inducir, igual que el mismo parto. Esta placenta es peligrosa si no es tratada con prudencia, si no es analizada con prudencia. Quiero hacer una similitud. ¿Qué es la placenta? Imaginémonos una planta. ¿Qué tiene la planta? Tiene su raíz, su tallo, hojas, flores, frutos. Empezamos el acto de la fecundación en una noche de placer, se une un óvulo, un espermatozoide, muy fugazmente, y luego... Y esperemos que sea más allá de placer, que sea de amor, que sea de alianza. De apego, ¿no? Que sea de apego, que sea una cuestión sublime realmente. Y hay que ver si esto rebasó el límite del placer para que vaya a sembrarse en ese corazón arcaico que es el útero, donde va a echar raíces. Y es que esas raíces es la futura placenta. En el deambular, en el transitar, desde que se fecundaron, que ocurre en una porción que es llamada trompa de falopio, pasan unas 72 horas más o menos hasta llegar al útero. Y luego va a buscar un sitio donde placentarse, donde anidarse. Se llama de la concepción a la anidación, o hagamos la similitud con un nido, donde va a sembrarse. Generalmente ocurre en la cara anterior o en la cara posterior del útero. Si es que esta cara anterior y cara posterior están sanas, si no hay tumoraciones, si no han habido cesáreas innecesarias. Cada vez que hay una cesárea, si no han habido cesáreas innecesarias. Le podemos agregar a la cesárea la palabra IN. Claro, la letra IN. Por supuesto. Entonces, ¿tú crees que hay muchas cesáreas innecesarias? Muchísimas cesáreas innecesarias. Lo podríamos llamar como el parto civilizado actualmente. Busca esta semilla donde sembrarse, y si se encuentra con una cicatriz, pues no se va a sembrar allí. O si se siembra, se anida, va a traer problemas en el momento del parto y caemos ya en la patología. Para suerte, esa cicatriz, en el caso de la cesárea, está en un lugar donde generalmente la placenta no se implanta, ¿no? Generalmente se hace en un sitio llamado segmento y no busca implantarse allí. Pero la naturaleza se aferra. Yo he visto cómo se aferra la naturaleza a sembrarse en sitios donde tú no te imaginas. Imagínate que se siembra hasta en los intestinos. Si el útero no le fue suficiente, no llega al útero, se queda en la cavidad abdominal o se queda en la trompa, y es una patología que cobra a veces la vida de la paciente. Entonces parece que la naturaleza también, como no sé si decir castiga, pero no permite que esa madre tenga un hijo, porque el hecho de terminar con un embarazo lo que hace es convertirle en madre de un niño muerto, nada más. No es que ha terminado con la maternidad, o sea, yo aborté hoy día y ya solucioné el problema, no, va a ser madre de un niño que abortó. Entonces seguimos con la placenta. Esa placenta se siembra en el útero, si estamos en buenos términos, en la cara anterior, y va a emitir 18 a 20 raíces que se llaman cotiledones, y muestra su primera alteración bioquímica a la semana 20.
¿Y cuál es la primera alteración bioquímica que muestra la placenta? Todo se lo cambia, todo se prolonga. Otra P, la coagulación, los sentimientos, todo es muy prolongado. La mujer embarazada con una placenta, que es el nuevo cerebro de ella, lo ve todo magnificado. Por eso es que necesita que el compañero, el esposo, entre a comprender este momento de placer que ella está sintiendo. Emocionalmente tiene 15 años de edad la paciente. Entonces vamos a ver ahora qué riesgo tiene una mala placentación o una buena placentación, pues, ¿no? Pero hace de cerebro, hace de regulador de todo el proceso biológico de la madre, aunque esté en el abdomen, es supremamente superior al sistema nervioso de la mujer, al sistema endocrinológico o glandular de la mujer, al sistema inmunológico de la mujer. Hablando biológicamente, esta placenta es definitivamente magnánima, tiene una funcionalidad no entendida y es probablemente la que comanda la vida de esa mujer y de ese niño feto. Es muy generosa, es un órgano noble, es un órgano poco entendido, poco estudiado, lo que se tiene de la investigación de este órgano glandular que tiene, de paso, tiene una forma de crecer desorganizada. ¿Glandular o mucho más que glandular? Mucho más que glandular, o sea, pasa a ser el nuevo sistema de comando de la embarazada. Maneja cantidad de sangre abismales, tremendamente. O sea, si un prestador de salud supiera realmente cuánto tiene la placenta de sangre en su manejo, yo creo que se iría por el lado más de la observación, ni la toque, ni siquiera se iría por el lado de la inducción del parto con fármacos, es decir, la medicalización del parto que iría a molestar esa placentación. Esta placenta es molestada desde varios puntos de vista, infecciosos, traumas. Una caída para una mujer embarazada es fatal, un trauma de abdomen es fatal. Lo peor que le puede ocurrir es un desprendimiento de placenta. ¿Qué cosas no traumáticas, qué cosas que uno no ni se las imagina pueden modificar la placenta? El solo hecho de la hipertensión arterial. Una mujer embarazada con hipertensión arterial es candidata a un desprendimiento de placenta como mínimo. Y de ahí si vienen otras series de patologías que... Se desprende la placenta, la sangre se va como por una llave. Es igual a muerte prácticamente si no se tiene la suspicacia de actuar a tiempo. Por eso decía que el suspiro entre la vida y la muerte o la brecha se llama parto, ¿no? Así estamos con la placenta. Y la placenta es joven, pero la placenta también es madura y ustedes llaman envejece. ¿Cómo explicar esos tres términos? La placenta siempre es joven. ¿Qué cosa la hacen envejecer? Lo que no marcha bien en el embarazo. Un proceso infeccioso. ¿Es verdad que ella también regula la temperatura donde está el niño del líquido amniótico, que es de unos 38 grados centígrados, y que si un niño al nacer está caliente, más allá de 37 grados centígrados, 38, es un buen indicador de que la placenta no ha funcionado bien? Por supuesto. La placenta, como yo te digo, es el regulador, es el nuevo cerebro, es el nuevo sistema inmunológico, es el nuevo sistema psiconeuroendocrino. Yo pienso que la placenta se sube al cerebro, se sube al corazón, es el que comanda, la que comanda realmente todo. Estamos en la cuestión de cuán grave es un desprendimiento, me decían, sí. ¿no? Sí, o qué cosa hace que la placenta envejezca, era que me decía. Bueno, hace envejecer la placenta los procesos infecciosos. Por eso es que la embarazada tiene que hacérsele un examen inmunológico de infecciones muy conocidas que cobran importancia, lo que se llama el TORCH, el toxoplasma, la rubiola, la citomegalovirus y hepatitis. En términos menos que se olviden, infecciones que pueden hacer envejecer la placenta. ¿Qué otra cosa hace poner vieja la placenta? El mal hábito de haber fumado, el mal hábito de ingerir alcohol. Estos malos hábitos, más que todo el cigarrillo, envejecen la placenta porque cambian el aporte de oxígeno. Es un oxígeno malo, dañan la hemoglobina, que es quien conduce o transporta este oxígeno. Y no es que porque ya dejé de fumar, porque salí embarazada, no, es fumadora porque fue fumadora, ya tiene el daño hecho.
Esto hace envejecer la placenta. Hemos dicho la hipertensión, los malos hábitos y dentro de los malos hábitos la mala nutrición. Nutrición en déficit o nutrición en exceso. De ninguna otra manera hablaríamos de placenta vieja, es decir, que hablar de placenta envejecida es entrar en el terreno obstaculizado del embarazo. También hay la cantidad de líquido que se mueve dentro del útero. Para unos, siguiendo la tónica de la P, es la piscina en la que está el niño feto. ¿Cómo es la dinámica de este líquido amniótico, llaman ustedes? Hay una cantidad X de líquido. Por supuesto. ¿Cuánto se produce? ¿Cada qué tiempo se recambia? ¿Para qué mismo sirve? Esta piscina amniótica, se llama piscina amniótica le pone porque, P también. Claro, esta piscina amniótica que tiene P también, es variable en cuanto a la cantidad, pero llegamos a un litro aproximadamente al término del embarazo y luego empieza a disminuir. Pero va siendo gradual y yo lo quisiera comparar con algo... ¿Es verdad que cambia cada 3 horas? Claro, a eso iba. Vamos a compararlo bioquímicamente con el agua de mar. O sea, si yo quiero hallar una similitud de dos líquidos, por ejemplo, si quiero hallar una similitud en el peso de un líquido, en el peso comparo la orina con la leche. La orina con la leche, ¿no? La orina con la leche. O sea, yo cojo un litro de orina y un litro de leche y van a pesar iguales. No estoy hablando de sus componentes. Densidad o peso. Densidad o peso. Específico. Si yo quiero comparar los componentes del líquido amniótico. Por lo menos en minerales. Por lo menos, me voy al agua de mar. O sea, ahora, que pudiese parir en agua de mar. Se nos ocurre esto, realmente viene el parto en agua y eso se va a dar esa es la tendencia. Ahora, este líquido tiene unos olores especiales que llamamos feromonas y nosotros como pediatra al momento de nacer conservamos y utilizamos este olor para que el niño se enganche, porque es el mismo que va a sentir en los pechos de la madre. Tanto que pedimos una compresa húmeda del líquido amniótico o de piscina amniótica para ponérsela al bebé que recién nace y cuya desadaptación no sea tan fuerte porque va a venir a otro mundo. Pero, ¿cuán importante es secar al niño, dejar sus manitos con este líquido para que pueda servir de señuelo y agarrarse y identificar a la mamá? Esto es muy importante. Hay que dejar, por favor, hay que ser natural, dejar que la naturaleza actúe, respetar esta intimidad. El tema es tan apasionante que se nos vienen tantas ideas. Es importante dejarlo al niño con sus manitos sin secar, dejar que huela a la piscina amniótica. Solito va a buscar el pecho, va a buscar la segunda placentación. Si la de acá duró, digamos 9 meses en el mejor de los términos, y yo lo pongo en el vientre de la madre, va a impulsarse hacia arriba y a buscar un segundo cordón umbilical que le dura unos 5 años, y eso se llama el pecho materno. Vamos con otra. Es más allá de la leche, ¿no? Es más allá de la leche. Y que actualmente, ayer casualmente teníamos una conversación en el hospital y decíamos que la leche está contaminada. Sí, pero el amamantamiento no, el dar pecho no. Entonces dar más pecho que leche, que eso es lo que creo que ustedes los pediatras fomentan. Más alianza, más vínculo con la naturaleza, más apego, el amor es importante. La comida también. Hay un autor español, Carlos González, que tiene un texto cuyo título me pareció por lo demás importante, que dice comer, amar y mamar. Esta última palabra, mamar, para nosotros como pediatra es mamá y amar. Es decir, que comida es más en el concepto biológico y alimento es más en el concepto trascendental, espiritual. Bien has dicho que amamantar es importantísimo, incluso aunque esa leche pueda estar contaminada. Así es. Ahora, yo quisiera volver a esta piscina. Tecnológicamente se puede valorar cuánto de líquido tiene la piscina amniótica. Claro, con una buena ecografía, en unas manos expertas en hacerlo, personas que saben sumar bien estos cuadrantes de líquido amniótico, pero llamaría la atención y preguntaría, bueno, ¿y qué hace que haya más o menos líquido? Esto está en relación a que el feto, la criatura, el producto, el niño feto, deglute el líquido amniótico, lo traga y lo elimina por la orina. Entonces, vean ustedes cómo el niño se vuelve a tragar su orina y de ahí se hace una nueva tecnología que es la urinoterapia. No quiero entrar en ese detalle, pero se curan enfermedades tomando la propia orina. Pero claro, si dentro del útero tomábamos nuestra propia orina, o sea que el niño toma el líquido, lo orina y lo vuelve a tomar, pero no lo defeca, porque hay un tapón que se lo impide. En el momento en que entra a defecar líquido amniótico, entra en sufrimiento fetal. Eso es otra cosa. Una dinámica muy importante, una piscina
emocionante definitivamente, una estructura llamada placenta que es vital, una estructura llamada placenta que tal vez no ha sido vista en la perspectiva que se merece y que mantiene el embarazo, que le da fin al mismo, pero que si se entiende todas las dimensiones que has propuesto, definitivamente la procreación, como dicha, la procreación es por lo demás impresionante y gratificante. Fernando, el programa ha llegado a su fin, espero que te hayas sentido de la mejor manera y quienes nos sintonizan también. Y también al mismo tiempo deseo, anhelo contar con tu contingente por más de una ocasión. Creo que la comunidad que nos sintoniza así lo exige, y para aquellos que quisieran escuchar un programa determinado, nos gustaría que nos escriban a nuestro correo drboscoalcibar@hotmail.com, drboscoalcibar@hotmail.com. Trataremos el tema que más les interesa a ustedes. Nuestra inspiración son ustedes, nuestra responsabilidad ustedes y el compromiso con nuestros semejantes, nosotros como médicos en el día a día, desde la radio, que también tiene responsabilidad social. Lo hace un grupo de gente que trabaja con nosotros que no necesariamente son médicos. Está Agustín Chávez, está Johnny Vinuesa, está el abogado Carlos Benítez, en su momento de bienestar, nuestro querido y apreciado Mario Viteri García, don Antonio, que nos da el espaldarazo como siempre. Y ahí estamos, junto a Jorge Romero, sábado a sábado, trabajando en esta intención de promocionar la salud. Fernando, te dejo en palabras que concluye tu intervención. Muchas gracias, Bosco. Realmente la emoción me embarga. Me he quedado con deseos de seguir hablando de estas P para este público que han hecho un sinnúmero de llamadas. Hemos tratado de contestarlas. Y quiero dejar una P que tú siempre la estás solventando, y es entregar al niño a un pediatra. Y te quedan 18 años de cuidado para atender esta P. Y quisiera también que deje algún concepto en relación a lo que significa el hospital, de una manera, si se puede decir, poética. Bueno, podemos mencionar lo que hace una paciente cuando acude a un hospital. Y quiero literalmente decirlo de esta manera, ser la voz de una paciente. Hoy acudo a ustedes por extrema necesidad. El autocuidado no es al momento suficiente. Vengo transferido de un centro de menor complejidad. Requiero un trato de hospitalidad y una atención eficiente. Les recuerdo que esmeren las precauciones en mis atenciones, con pericia, prudencia y responsabilidad, lo que traduce diligencia. No es suficiente en este accionar solo buenas intenciones. Asumir los riesgos es seguridad y evita un acto de negligencia. Mis requerimientos son totales y superan en demasía la ocasión. Me consuela además tu presencia, tu escucha con paciencia. Sea altruista y demuestra vocación, devoción, compasión para una práctica integral terapéutica con conciencia y ciencia. Mi atención debe ser legítima y acorde a mi condición. Que nuestro encuentro sea a escala de seres humanos, ya que la naturaleza no permite un acto de equivocación, por lo que en todo momento tengamos presente que somos humanos. Gracias, Fernando, y gracias a ustedes, amigos y amigas, que nos han sintonizado y que nos seguirán sintonizando sábado a sábado. Como siempre digo, eso nos inspira, eso nos mueve, eso nos conmueve a todos aquellos que hacemos equipo de promotores de salud en CRE Satelital, que ya somos muchos. Porque como siempre digo, la salud no es cuestión de médicos, es derecho y responsabilidad como lo es la educación. Agradecemos su sintonía y les deseamos un buen fin de semana y los esperamos que continúen en nuestra sintonía. Gracias, amigos y amigas.